Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto tenerlas aquí, tenerla aquí a los jóvenes. Qué padre que puedan acompañarnos en esta presentación de este trabajo, pues es el fruto de una investigación pues, bastante ardua. Y bueno, aquí la doctora de la Mora fue una de las grandes asesoras para poder llegar a esto. Y bueno, pues cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias ante todo por haberme elegido para que puedan participar en la presentación de este libro y también por haberme elegido como uno de los senadores del doctorado. La verdad, quiero comentarles un poco primero sobre el doctor Cuauhtzin Alejandro Rosales Peñalfaro, que es doctor en artes, maestro en arte moderno y contemporáneo por la UAC, donde ya va a cumplir sus bodas de plata como docente el próximo año. Su investigación está relacionada con procesos artísticos inter y transdisciplinarios que involucran al arte, la música, la ciencia y la tecnología, y se ha interesado en la interpretación y discursos artísticos. Además es guitarrista y compositor y bueno, ha explorado la fotografía con una gran calidad. Y bueno, quiero decirles que además en él se da la transdisciplina porque él estudió Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas en el Instituto Politécnico Nacional ya en el 98 y se especializó en acústica. Entonces, bueno, para mí es muy grato poder participar en la presentación de este libro que tiene una calidad impecable, que tiene tanto cuidado en el tratamiento, tanto editorial como del material que se presenta, más que es un libro que de verdad aporta mucho. Aporta al arte contemporáneo mexicano, aporta a los discursos no tradicionales, aporta, digamos, incluso cuestiones que vamos a ver más adelante que tienen que ver con registrar la situación en diversos ámbitos en los que participa directamente el bioarte. Bueno, quiero decirles que digamos que su prólogo está hecho por Edith Medina, que es considerada por Cuauhtzin, digamos, por los académicos, como la pionera del bioarte en México. Y entonces ella dice que este texto destaca una importante preocupación por la evolución del proceso como elemento determinante, la posición del artista y la relevancia de la inter y transdisciplinariedad al resignificar la obra de arte, así como sus relaciones con el espectador y las transformaciones respecto no solo de exhibir objetos de arte, sino también sujetos de arte, cuando el ser se trastoca en un objeto, en un sujeto de arte. Y que, digamos, en los que la práctica artística produce conocimiento y trastoca temas éticos, estéticos, políticos, tecnológicos, filosóficos y sociales. Es muy importante destacar esto de que digamos, que produce conocimiento, porque tanto el arte como la ciencia, como él también expresa, producen conocimiento. Y nada es ajeno a lo humano, todo se produce para lo humano. Entonces, aquí está destacando que el arte también tiene cientificidad en sus procesos y que digamos que es muy respetuoso. Algo que defiende mucho del bioarte es que no es improvisación ni es el que se vaya a lo aleatorio, no. Hay técnica, hay especialización y eso genera la conciencia, que incluso tiene un apartado que tiene que ver la responsabilidad con el arte en relación a cómo es que tienes que tener
conciencia de lo que estás manejando y cómo lo vas a hacer y para qué. También habla de que hay activismo en activismo, digamos, de parte de artistas, porque muchos se llevan sus laboratorios a su casa o incluso, digamos, los montan ahí, ¿no? La verdad, quiero decirles que Cuauhtémoc se plantea realizar un recorrido por elementos que coadyuvan a esclarecer donde se entretejen el arte, la ciencia, la tecnología y particularmente la biología. Parte de la premisa de que el arte es conocimiento. Se toma en cuenta que la obra de arte es un producto nuevo, único e irrepetible. Este libro de 188 páginas es, digamos, el fruto primero de la investigación doctoral que realizó y que después ha dado continuidad a través de las 3 líneas de investigación que realiza. Fue el primer doctor en arte de esta facultad y digamos que las 3 líneas que realiza son biotecnología, arte sonoro e inteligencia artificial. Entonces, hay algo muy importante que trata de que toda obra artística y científica conlleva un riesgo y consecuencias, lo cual también es parte del proceso creativo. Mientras se piense la creación como una forma de romper con los sistemas de pensamiento homologantes y con otra manera de producir conocimientos, más allá de los científicos, el bioarte plantearía cuestiones sobre nuestra relación con la naturaleza e incluso nuestra cosmovisión. Y aquí continúa que la biología, la biotecnología, la genética se usan como medios de expresión del lenguaje artístico para generar un discurso estético. Fíjense ustedes que otro de los apartados que consideró es el de discusión, o sea, entre ética y estética. Fíjense ustedes que él refiere que, digamos, que el bioarte no es ni bueno ni malo, todo es según el fin, o sea, la orientación y el tratamiento que le des, ¿no? Y aquí algo que, bueno, dice que la bioética es ética de la vida. Es evidente que está fuertemente ligada a las ciencias de la salud. Y él precisamente como especialista en acústica estuvo trabajando, digamos, confirmando las calidades de los laboratorios, tanto de lo que sería la calibración de los equipos como para que haya una salud integral. Y algo que me llama mucho la atención, sabrán ustedes que él imparte la materia de arte ecológico y ambiental. Y él habla del protocolo de Nagoya. Es la primera referencia que a mí me salta, porque este protocolo es internacional y fue, digamos, establecido en el 2014 para proteger la biodiversidad, la conservación, para que se utilicen de manera sustentable sus componentes y que haya una participación justa de los recursos que se generen a partir digamos, de recursos genéticos, ¿no? Entonces, para continuar, podré decir que, bueno, aborda los aspectos históricos, los trata en 4 etapas. De eso, en la única que me voy a concentrar es en la primera es precursores de la ciencia de la herencia genética molecular, la segunda es generación de bioartistas, los redescubrimientos de la relación arte-biología, la tercera es la generación de bioartistas. ¡Wow! Del arte genético a la heterogeneidad del arte biotecnológico, donde para el autor puede crearse una posibilidad de crítica a las prácticas científicas contemporáneas. Y aquí viene una fase que yo, digamos, añado a todo el contenido de la obra, que está ahí inmerso en sí mismo a lo largo del texto,
pero que quiere decir que en relación a la crítica, fíjense ustedes que él habla de que fuera del ámbito del arte existe una digamos, concepción sesgada sobre el bioarte, que los artistas trabajan con conocimiento de las técnicas implementadas y se da una relación consciente, como dijimos, pero vean lo que expresan. En México, las prácticas artísticas tienen un valor recreativo y no reflexivo o científico. Y continúa diciendo que hay un discurso contradictorio, porque por una parte se habla de que son medulares en cuanto al desarrollo del país como pilares, y por la otra se coartan, se limita el presupuesto, se recortan, ya saben, ¿no? Y aquí expresa que parece haber una separación entre los centros de investigación y en especial cuando llegan a la gente, a la ciudadanía en general, porque poco conocen de ella. Y además se pone todavía más delicada la situación cuando se habla que esto termina diluyéndose y que nuestro país carece de una infraestructura y desarrollo tecnológico tan abiertos dentro de esta línea que fuera del ámbito académico y laboratorios privados es escasa. Entonces, este libro puede contribuir a que por una parte se conozca, se reconozca, se justiprecie y haya intereses en seguir impulsando este discurso artístico que se vale en ocasiones, la más de las veces, no como si fuera, o sea, de lo que se vale es que en lugar de usar un pincel y una tinta, o de usar, una nota y un piano, pueda servir para que realmente la propia naturaleza, las bacterias, lo que serían los microorganismos, la genética, todo tenga que ser en sí mismo el soporte artístico a través de que los artistas expresan sus intenciones, ¿no? Entonces, el cuarto apartado, volviendo a lo de aspectos históricos, era del 2002 a hoy día. Y aquí hay incluye tantos artistas tan, determinantes como Estela, como lo que sería Orlán, con sus incisiones en el cuerpo, cómo trabajan con piel y con genética. Y también a mí lo que más celebro es la atención a los bioartistas mexicanos, empezando por Edith Medina, siguiendo por Raúl González, Gilberto Esparza, que ya nos detendremos, Leslie García, Gerardo Muñoz Montoya y, por ejemplo, Amacé, que es hecho por la doctora Valerio, la doctora María Antonio González Valerio en la UNAM, y que es donde ha sido uno de los centros que más atención y más referencia internacional conlleva a este respecto, ¿no? Ahora, yo quisiera hablar de, miren, por ejemplo, en el apartado de arte y responsabilidad, aquí presenta a Gilberto Esparza con sus plantas nómadas, que sanean agua para participar en la naturaleza. Y ahí se ve como Gilberto es, invitado por grandes empresas, por grandes, responsables del manejo de los recursos naturales. Y él dice, yo no voy a implementar esto de manera monumental o multiplicarlo, porque lo que yo busco es que tomemos conciencia de la interacción que guardamos en la naturaleza y con la naturaleza. Y se puede sanear únicamente lo que es el consumo humano, la degradación de elementos del consumo humano, porque
Esto hace que si fuera algo tóxico o así, pues se muere la planta, que busca sus propios materiales de que nutrirse, sus bacterias para seguir adelante, ¿no? Bueno, aquí habla de que se hacen cuestionamientos y provocaciones, fíjense, a partir de los transgénicos, la relación con la naturaleza y respecto a, por ejemplo, viene un apartado que me parece bellísimo, que es el sonido de lo vivo. Él es músico y de verdad empieza a hablar desde el origen de Luigi Russolo hasta la contemporaneidad, por ejemplo, con una instalación de Tere Margolles que tiene que ver con trepanación, como se llame, y luego también tiene que ver, por ejemplo, con, Leslie García y del colectivo Interespecíficos. Pero fíjense ustedes que aborda la pieza de biosono que se presentó en el mar y que está hecha a partir de sonidos de las células microbianas que se alimentan con el agua contaminada. Vean ustedes todo lo que está pudiendo aquí expresar. Y digamos que destaca que a través del libro se ve la conciencia de lo vivo que está trabajando al artista, tanto ser humano y la manera en que se relaciona. Y habla, por ejemplo, de los cyborgs en el cyborg cuerpo, como Eduardo Kahn, cuando se implanta un chip en el tobillo en un programa televisivo, o también habla de Estela cuando se pone una oreja en el brazo para, digamos, generar otra escucha, ¿no? Otro órgano de escucha. Entonces, aquí, en su postludio, él comenta que el arte haga uso de las tecnologías en cualquier ámbito, digital, televisión, ingeniería social, aeroespacial, biología molecular y genética, supone liberarlo de formas caducas, de cánones asfixiantes y trae como consecuencia el que se asuma su contemporaneidad. Este libro incluye además obras de cantidad de los artistas referidos, entre ellos Eduardo Kahn, Luis Medina, Gilberto Esparza, Jaime Lobato, que es otro de los que refiere mexicanos, que no los referí, Arte más Ciencia, Gerardo Muñoz y, digamos, otros como Dalí. Y quiero decirles que además se cuenta con una relación de lo que sería publicaciones que son las referencias que él incluye, ¿no? Y que recomienda. Entre ellas está Ana Dumitru, que tiene un artículo como El arte como disciplina, exploración ética en las fronteras entre la ciencia y la biotecnología, está en inglés. Tiene digamos, uno de los libros más recientes sobre arte, que es del 2015, que es de Daniel López de Rincón, a quien siempre refiere, al igual que a Sánchez Vázquez, y también ahorita les digo a quién más, y que es Bioarte, arte y la vida en la era de la tecnología. Luego también tiene digamos, el PROS Bio, Vida, Arte y Filosofía, que coordinó la doctora María Antonia González Valero, y que es una compilación de artísticas de textos que tienen que ver de filósofos, teóricos del arte y artistas. Ahora, para cerrar esto, lo único que me quedaría preguntarte, para empezar, sería la poética. En cuanto a la poética, yo tengo aquí que a lo largo del texto, Sebastián Lomelí, en Esquemas de Creación Contemporánea, habla de que puede plantearse la dicotomía técnica más poética, cuyo resultado es una bioartefactualidad. Entonces quisiera que nos dijeras, para empezar, solamente, y ya luego sigues con tu presentación, de la poética del arte. Gracias, doctora, gracias
por sus palabras y bueno, pues nuevamente gracias a todos por acompañarnos aquí. También hay que comentar que este es el primer evento de esta sala, estamos estrenando, entonces se hace doblemente padre este momento porque pues es un lugar que vale la pena también apreciar. Bueno, pues sobre la poética. Poética viene de poiesis. Poiesis quiere decir justamente esto, creación. En realidad, lo más cercano a la palabra arte que hoy entendemos en nuestros días tiene que ver justamente con esto, con creación. Se habla de que arte viene de ars, viene de tecné, pero tecné se refiere más bien a habilidad. Entonces, si quisiéramos hablar de arte en tanto creación, tendríamos que referirlo justamente a la poética. Poética en tanto creación, composición, hacer algo nuevo, digamos. Entonces, y esta poética de lo vivo es justamente crear a partir precisamente de estos elementos que, como decía la autora, no se trata de utilizar bacterias, células y todo esto, imitarlas y jugar con ellas, porque no va por allí, sino algo que me parece fundamental en el trabajo que hacen los bioartistas es que tienen una idea muy clara de que se está trabajando con algo vivo y por tanto se tiene que respetar eso que está vivo, ¿sí? Entonces se habla aquí justamente esta idea, no es solamente poner en evidencia lo vivo o el asunto de lo que significa un ser vivo, sino también plantearme mi propia posición como persona, como individuo, como ser vivo, ante otro ser vivo, ¿sí? Entonces eso lo hace también bastante interesante. Me gustó. Y bueno, pues en ese sentido, sí habría que comentar eso. Nada más una acotación respecto a lo que comentó también la doctora. Estas fases del bioarte históricas que comentó, no las propongo yo, las propone el doctor Daniel Martínez del Rincón en su texto de arte y naturaleza y sí creo que vale la pena hacer la mención porque finalmente a mí me parece este texto de López del Rincón uno de los libros más importantes en el ámbito del bioarte en general y precisamente donde surgió esta necesidad de entrarle a esta disciplina es que hay bioarte que se está haciendo en México, pero no hay, digamos, un compendio o un análisis o algo que hable de quiénes son los bioartistas que están haciendo cosas hoy en día. Entonces, y además porque las propuestas artísticas en México que comprenden el ámbito de la biología, difieren obviamente a las prácticas que se hacen en cualquier otra parte del mundo. Entonces, aquí hay una idea también de plantearnos como sociedades qué es lo que estamos haciendo ante determinados aspectos políticos, económicos, ambientales y cómo de alguna manera el funcionamiento, las características de las materias y todo eso también ponen en evidencia esto que nosotros a lo mejor no estamos haciendo bien como sociedad. Por ejemplo, esta pieza de plantas nómadas que comentaba la doctora, el propio Gilberto dice, bueno, el problema que existan estos bichos, como los llama, el problema de que existan es porque hay las condiciones para que existan. Es decir, nosotros seres humanos estamos contaminando y generando condiciones para que hayan estas cosas. ¿Cuándo van a dejar de existir estos bichos, estas plantas? En el momento en que tengamos la conciencia y dejemos de contaminar, que cuidemos nuestros ríos, que finalmente es una metáfora bien padre esta de las plantas nómadas, porque en realidad estamos hablando aquí de un ecosistema pequeño que se va y se planta en un río contaminado, pero que al mismo tiempo empieza a generar nueva vida sobre el mismo, ¿sí? Y si lo pensamos así, el río es la base de todas las civilizaciones. Entonces, y junto a los ríos están los pueblos, las ciudades. Lo peor del caso es que son las mismas empresas las que están contaminando todos estos lugares. Y ahí es donde comienza justo este problema que todavía más grave. Junto a estos ríos están jugando los niños, están lavando la ropa, sacan agua para beber. Entonces,
Por eso cuando Gilberto dice, bueno, la planta nómada va a generar una cantidad mínima de agua limpia, pero esa cantidad mínima es para su propio sustento, no para el sustento humano. Entonces, como decía la doctora, se le acercaron a Gilberto personalidades de la industria y le dijeron, oye, ¿podemos arreglar el problema de la contaminación con tus plantas nómadas? Dijo, no, porque ¿sabes cuántas necesitas para limpiar un río? De 50 mililitros, solamente te saca 5 mililitros de agua limpia. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no es ni apto, y él mismo le dice, yo no estoy haciendo algo apto para el consumo. Al contrario, ¿por qué? Porque no es obligación del artista, creo, resolver un problema social, pero sí es hacernos reflexionar como sociedad ante esos problemas sociales. Y en ese sentido, el bioarte pues tiene toda esta función, ¿no? Que creo que es el punto más importante de lo que aquí se plantea. Y de hecho, por ejemplo, quisiera yo aquí leer un pedacito del prólogo, y haciendo referencia a un profesor que tuvimos mutuamente, la doctora y yo, que es el doctor Chara, donde él en algún momento escribía, ya hace unos años, en 2008, él escribía: los contemporáneos han asumido sobre el destino de la naturaleza, la ciencia, la tecnología, de la demografía, de las relaciones de pareja humana, del sentido del arte mismo y su relación con los mercados del arte. ¿Podría un laboratorio científico ser bello? ¿Son estéticos sus descubrimientos? Y yo creo que aquí adelanta precisamente en cierta medida esto, ¿no? O sea, la respuesta está justamente en el trabajo que estos artistas están haciendo, ¿sí? Que lo interesante es utilizar estos medios biológicos para reflexionar sobre lo que yo llamo los usos y los abusos de las tecnologías y las biotecnologías, ¿sí? La gran diferencia que hay ahorita, comparado con 2008 tal vez, es que hoy es más fácil acercarnos a estos laboratorios, ¿sí? Hoy es más fácil mandar un pedacito, un pedazo de cabello o saliva o algo, y que nos digan hasta de qué nos vamos a morir, ¿sí? Y se hace problemático además porque no sabemos toda la información que estamos regalando, ¿sí? Entonces, y eso pues empieza a generar también nuevos debates sobre todo este asunto. Entonces, una de las preguntas que hacen algunas autoras, sobre todo en el ámbito ético, es, y que se da sobre todo cuando empezamos a hablar de bioarte, ¿por qué es bueno o por qué pensamos que es adecuado que un científico trabaje con experimentos biológicos, con cosas genéticas, y por qué está mal que lo haga un artista? ¿Sí? O sea, ¿por qué es artista? Y ahí viene justamente la cuestión. Eduardo Kahn, por ejemplo, hasta donde tiene prohibido entrar a muchos países por muchas de sus obras, pero porque no se entiende el cuestionamiento crítico que tienen las obras. Entonces, y el detalle está justamente en que allí lo que está poniendo sobre la mesa es esto, el abuso de estas tecnologías, la facilidad con la que podemos acercarnos a ellas, el que haya una coneja que brille, que no brillaba, pero bueno, brillaba, que una coneja que brille, que en realidad el problema no es que la coneja brille, el problema realmente es ¿y qué pasa con esos animales cuando dejan de ser objetos de experimentación? ¿Sí? Porque la cuestión aquí es que se convierten en instrumentos, se convierten en herramientas desde el punto de vista completamente antropocéntrico, ¿sí? Hay obras que cuestionan esto, y hay obras que cuestionan incluso los comités de bioética, porque los comités de bioética están muchas veces enfocados a aspectos demasiado cuadrados que no son tan acordes a las formas o las situaciones o a los nuevos descubrimientos que se están haciendo. Entonces, esto abre una debates bastante interesante donde el bioarte me parece que es fundamental considerarlo y ponerlo sobre la mesa. Entonces, y la otra cosa que comentaba yo que se me hace sobre todo fundamental en este texto es la importancia del bioarte en México. Como decía, casi no hay mucho. Y una de las problemáticas aquí es que a lo mejor se hace bioarte en universidades, en diferentes partes de la República, pero el hecho de esta cosa tan localizada, hay que pensar, el arte en general, la cultura, la ciencia, son temas muy centralizados.
que si no pasan fuera de la Ciudad de México, no pasa en ningún lado. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ocurra en universidades fuera de la Ciudad de México hace todavía más difícil poder saber qué es lo que está pasando. Y ahí es donde nos empezamos a acercar a estos artistas. Tuve la oportunidad de trabajar directamente, entrevistarlos, a varios de ellos, Gilberto, Edith, tuve una estancia con Leonardo Aranda, con Jaime Lobato, pues ya somos casi cuates, bueno, eso digo yo. Y lo cierto aquí es que una apertura bastante interesante por parte de ellos, ¿sí? Poder tener esta cercanía, poder tener la plática, que Gilberto Esparza, que es un tipo que tiene cero tiempo para poder dar una entrevista, y además así de cuates, el cuate iba a viajar a Inglaterra al día siguiente y estaba todavía acomodando todo su rollo, y que me dijo, ¿sabes qué? Tengo tiempo de tal hora a tal hora, y nos pasamos todo el tiempo, un domingo exclusivamente para estar platicando. Y otra cosa también que fue bastante padre es poder haber contactado a gente como Estela, a gente como Eduardo Kahn. Dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un libro y estoy analizando una de tus obras, ¿me prestas una foto? Quiero esta. Con todo gusto y sin regalías. ¿Sí? Nada más mándame una copia de tu libro. Con eso. Entonces, es padrísimo esa parte porque además hay una apertura también, porque a ellos les da esta oportunidad de dar a conocer su trabajo y estas reflexiones que ellos también están haciendo. Entonces, se hace muy interesante pues estas aperturas a las que me refiero. Y sobre todo, cómo podemos también empezar a abrir el debate en cuanto a esta necesidad de replantearnos aquellas cosas que pensamos inmutables o que no pueden cambiar en cuanto a sus definiciones. Desde la definición del arte mismo, que a muchos se les complica, a muchos, la definición de ciencia, que también dirán, la ciencia es más fácil que definir arte, ¿no es cierto? ¿Sí? La definición de ser vivo. Esa es una cosa que también nos empieza a plantear algunas cosas. Ahorita que decía la doctora esto de los artefactos vivos, esta idea de artefactualidad, que son seres que solamente existen por la ciencia. Es decir, no son seres vivos en tanto seres vivos, porque no pueden nacer, producirse, crecer, morir, etc. Bueno, mueren porque los desconectan, ¿sí? Pero no viven por sí mismos. Entonces hay el debate, ¿son seres vivos? ¿Qué son? Y hay artistas que los llamarán seres semivivos, ¿sí? Que solamente existen por el laboratorio. Entonces vienen aquí discusiones que, insisto, se hacen bien interesantes y que nos permiten ponernos de los dos lados y ver pienso en una pieza, por ejemplo, de un colectivo que se menciona aquí, que es Tissue Culture and Arts de Australia. Ellos tienen están adscritos a un laboratorio que ellos fundaron en la Universidad de Western Australia, que se llama Simbiótica, y ofrecen diplomados, doctorados, maestrías para artistas y para científicos. Creo que es el único en el mundo, en realidad. Entonces, ellos hacen una pieza que se llama Penguins, donde la idea es, hay un dicho que se hace mucho por allá que dicen, si los cerdos pueden volar, se puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Y te digo, ¿qué pasaría si los cerdos volaran? Entonces la cuestión aquí no era hacer cerdos que volar, lógicamente, ¿sí? Sino analizar el mecanismo de las alas que pudiera tener un cerdo a partir de las alas de mamíferos, ¿sí? Pero viene la otra cuestión. Digo, mucha gente se decepcionó. A mí me encanta esto porque es hasta platónico, porque todo el mundo esperaba llegar y ver cerdos volando por todos lados, lo cual, insisto, no sucede. Pero lo que sí ocurre aquí es que hay el análisis de las alas y viene esto donde el ala además tiene una connotación religiosa, ¿sí? una connotación moral también, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque las alas las tienen ángeles y las tienen demonios, o por lo menos así se representan desde la Edad Media a estos seres. Y algo que se vuelve bien interesante aquí es justamente el hecho de que lo que se puede hacer con la ciencia puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿sí? Y entonces estas alas de cerdo son justamente las dos caras de la moneda, ¿sí? Entonces, insisto, más que una cosa espectacular, lo que se plantea a partir de estas obras, creo, es precisamente poder poner sobre la mesa estas discusiones
y hacernos reflexionar sobre incluso nuestra propia cuestión de la vida, ¿sí? Nuestra propia posición en donde estamos, y todo este tipo de cuestiones que nos abren una de preguntas. José Jiménez dice: el arte no viene a resolver problemas, el arte cuestiona, ¿sí? El diseño a lo mejor vendrá a resolver algunas cosas, pero la función del arte es cuestionar y ponernos sobre la mesa todas esas cosas para que digamos: ah, caray, de algo me está sirviendo esto, ¿sí? Entonces eso es lo que pues de alguna manera se trata mucho aquí. Hablo mucho de los procesos porque muchas obras son procesuales, es decir, no importa tanto el resultado final, lo que importa en realidad es todo el trayecto hasta que se llega a un resultado, y este resultado es justamente esta reflexión a la que, por ejemplo, Edith Medina, una de las formas en la que trabaja, es que ella empieza a preguntarse ¿y si? Y a partir de ese ¿y si? comienza a trabajar, ¿sí? Y entonces lo que ella hace es comenzar a investigar, se empieza a nutrir. Algo dijo la doctora, el bioartista no es una persona que improvisa, ¿sí? Investiga. Muchos de estos cuates son gente que tienen maestrías y doctorados en biología, además que son artes visuales, ¿sí? Entonces, y se dedican a meterse hasta lo mínimo para no es este del científico loco que está mezclando y vive y todo eso nada más pasa en las películas. Es más, ni las brujas tampoco lo hacen a ver qué pasa. Ellas saben qué va a pasar con las ideas que ponen. Por eso son brujas. Por eso son brujas. Entonces, justamente, pasa exactamente lo mismo. La diferencia con la ciencia es que en el bioarte el accidente es parte de la poética, ¿sí? En la ciencia no. El accidente me ayuda a mover mis hipótesis, a saber por dónde voy a seguir, ¿sí? Aquí no. Aquí el accidente se vuelve parte fundamental también del discurso y que lo hace todavía más interesante aún. Entonces, entonces ella parte de esto, investigar, y luego empieza a socializar esa investigación, empieza a dar talleres, empieza a dar cursos, y lo que va saliendo de ahí se va documentando como parte de la obra misma, hasta el momento en que termina la pieza y llega al resultado. Otra cosa importante también, el que ella trabaje con elementos biológicos no implica necesariamente que deba haber algo vivo ahí, ¿sí? Si la pieza lo pide, habrá algo vivo. Si la pieza no lo pide, no. Entonces, Gilberto de Esparza también lo comenta: si yo soy fotógrafo, no me voy a casar con la idea de que siempre voy a hacer fotografía. Si soy pintor, no me voy a casar con la idea de que siempre todo va a ser pintura. ¿Por qué? Porque si la obra se sostiene en un simple dibujo a lápiz, ahí está la obra, y ya, ¿sí? Entonces, por ahí va precisamente mucho de esta discusión, de estas reflexiones, y bueno, doctor, no sé si quiera comentar algo al respecto. Bueno, primero, gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias. Primeramente, una felicitación al doctor Cuatzin, mi amigo, mi hermano, de muchas faenas, Muchos años. y además he visto tu crecimiento sólido. No puedo decir que consolidado, porque está en ciernes y estás desarrollando una actividad muy interesante en la comunidad, en la facultad. Frente a ello, pues todo mi reconocimiento, y sabes que cuentas siempre con la Facultad de Artes y con la administración. Gracias, doctora, por tus comentarios. Llegué a esta hora porque tenía el programa de radio a las 4 de la tarde, y entonces atendí el programa y ya vine para acá, así que te dije que me sumaba. Y bueno, qué mejor para hablar de este libro que el lugar donde estamos, que por cierto lo estamos inaugurando. Estamos en un lugar que habla de eso, de la vida. El mural que ustedes ven es un vitral de 3 por 3 metros, 9 metros cuadrados. Tardamos 9 años en construirlo, en idearlo, y siempre pensamos en una idea inicial, en la vida, justamente. El mural tiene al centro una molécula pensante, porque la vida piensa. Sí sabían, ¿verdad? La célula piensa, de hecho, por eso se transforma. Y de hecho, lo que hizo aquel famoso científico
de la universidad, esta universidad que está pegada a San Francisco, ¿cómo se llama esta universidad? Ahora recuerdo el nombre de esta universidad, Berkeley. Él hizo una magia a través del desarrollo de biotecnología, generó una vida sin más elemento precedente que solo un citoplasma. Esto se llama la vida artificial o la vida azul, porque la sangre de esta célula es azul y logró reproducirse. Pero esto se hizo en un laboratorio, el gran laboratorio de la vida, con el gran maestro. Se creó según una teoría que se llama la panspermia, con unos extraterrestres. Pero los extraterrestres no vinieron con sus alitas y sus manitas así largas, sino esa vida que suponemos con esta teoría sobre el origen de la vida, es que la vida llegó a través de una molécula o de una célula pensante y se insertó, y bueno, viene ya todo este proceso de la evolución. Y el mural, el vitral, plantea eso, la posibilidad de que la vida haya llegado de fuera. Esto es la panspermia. Pero con la panspermia viene el desarrollo de las moléculas, de las vidas azules, de las vidas rojas, de las vidas de color que aparecen alrededor. Pero una vez que la vida está y el hombre fructifica, viene justamente el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, de la religión, y el hombre con ello los planteamientos básicos sobre esto. El planteamiento que se hace el hombre y que está más sistematizado es a través de la filosofía, lo que los antiguos llamaban el arjé o principio de todas las cosas. Cuando se preguntaban cuál es el origen o principio de todas las cosas, unos decían que era el agua, otros decían que era el viento, otros decían que los 4 elementos y otros decían los 4 completos. Y así tenemos a todas las tradiciones presocráticas que plantean que el origen de todo esto es él. Y nosotros dijimos, pero eso es nada más una cultura. Pero ¿qué tal si le preguntas a los habitantes de estas tierras, qué te responderían? ¿Cuál es el origen para ellos? Y decíamos, pero también ¿qué pasa en Asia? Y le preguntamos a muchas culturas el origen o principio de todas las cosas y nos lo dieron. Para unas es el Olin, para otros es el Kim, para otras es el Arjé, y ahí aparecen los orígenes de la cultura, los orígenes de la tierra y las preguntas que el hombre se hace sobre la vida, sobre el principio de esto que llamamos vida, que además cada vez que aparece ese término y evoluciona más o menos la biotecnología, nos tenemos que replantear la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es esto de la vida? Y más aún cuando se muere alguien, ¿qué pasó con nuestro ser querido? ¿Por qué se murió? ¿Acaso la vida tenía algo? Algunos incluso lo han pesado. ¿Recuerdan aquel famoso experimento entre que estás vivo, te mueres y pesas menos? Decían, pues el alma pesa tanto. Pues este hálito, este sentido que finalmente es lo que nos hace estar en el mundo, está representado en los 4 puntos cardinales. Porque ahí colocábamos la tierra, colocábamos el agua, colocábamos el viento y desde luego el otro, ¿cómo se llama? Y el fuego. Sin ellos, nada. Y la conexión entre cada uno con la representación, desde luego, del águila, del león, del ser humano y desde luego allá el león, digo el toro, perdón. Bien. Y digo que mejor lugar, mi querido Cuatzin Alejandro, que este lugar para hablar de tu libro. Tu libro ya de por sí es poético, aunque habla de la vida. Haces una poética de la vida en tu experiencia vital. Y yo siempre he dicho que hay 3 cosas que el hombre debe hacer en la vida. Una es sembrar un árbol y verán que tiene que ver con la vida. Otra es tener un hijo y verán que tiene que ver con la vida. Y otra es hacer un libro, que es la vida misma, es perpetuarte con tus hijos. Yo les pregunto,
¿Cuál de las tres es más fácil? ¿O la más difícil? Hacer un libro. Y tú lo has logrado, desde luego, con esta temática que traes en ciernes, que abres luces para muchos de tus estudiantes y que además es un tema que viene. Yo solamente me quisiera referir a una preocupación que tengo sobre el abordaje de tu libro y un tema que está en boga. Saben ustedes que más o menos en 4 meses nos vamos a quedar sin agua. Si no llueve, bye. La Ciudad de México tiene solo un mes, ya no hay agua. En los acuíferos del mundo, el 35% de los acuíferos ya ni siquiera están sobreexplotados, ya no hay agua, ya se dejaron de explotar porque ya no hay agua. En Querétaro, cada año, le picamos 3 metros más de profundidad para sacar agua sobre 350 metros cuadrados de profundidad. 300 metros, de profundidad. 350 metros de profundidad. Bueno, entonces, ¿esto qué me lleva? Que el tema de tu revisión poética, de la poética de lo vivo, es un tema recurrente para nosotros. Es un tema de preocupación. ¿Qué estamos haciendo con la casa común? El arte, finalmente, yo recuerdo, y lo hemos dicho siempre, el arte es una forma de conocimiento. No, por eso siempre lo hemos debatido en los colegios de directores, en los colegios de investigadores, porque siempre al arte nos relega. Y aún jugándole a las mismas reglas de las ciencias duras, ahí vamos. Tenemos SNIs, tenemos investigadores buenos, tratando temas y con las mismas reglas de las ciencias duras, tratando temas con las reglas de las ciencias duras. Pero siempre hemos defendido que las artes abordan las cosas del mundo desde una manera diferente. Y siempre hemos querido decir que abordar las artes finalmente nos lleva a una forma de entender el mundo y de conocerlo. No sé si haya salvación frente a lo que viene, pero me parece que si la hay, la poética de lo vivo podría salvarnos de esta posible extinción que parece inminente. Pero ¿qué tenemos que hacer frente a ello? Conciencia, mejorar nuestras prácticas, no ser soberbios de pensar que esta es la última generación que tomó el recurso y los que vienen van. Solamente un dato: de la década del 70 hacia acá casi nos acabamos el petróleo. Pues el petróleo era un bien de hace miles de años y esta generación se lo está acabando. De hecho, los más inteligentes lo han vendido, se ha quemado todo ese petróleo y están haciendo nuevas ciudades, los árabes. Y están generando, por cierto, biociudades, ciudades horizontales metidas en el desierto, como el caso de Arabia Saudita, que es una ciudad impresionante lo que está pasando ahí, una ciudad encapsulada. Entonces, ¿qué viene? Viene una situación complicada y me parece que las artes, frente a todo ello, tendrán que dar su respuesta, que es su respuesta poética. Muchas felicidades y enhorabuena por tu libro y gracias por invitarme a tu presentación, querido amigo. Gracias. También visibiliza, no solo trata la realidad, sino la visibiliza, entre otras cosas. Bueno, en relación a esto, yo solo quisiera preguntarte, doctor Jotzin, ¿qué es Postludio? Y comentarles también a todos que esta publicación pueden tener acceso a ella, además de aquí, sobre todo los que nos ven en redes, a través de Amazon o a través de Ediciones Cetina, porque de verdad es un libro de un valor de verdad inmenso, que vale la pena que tengan en su biblioteca, sobre todo de arte contemporáneo, y que refleja cómo la transdisciplina es manifiesta sobre todo en el arte.
obstante ser una ciencia tan humana, tan, digamos, sencilla. Gracias. ¿Puedes responder lo del portugués, por favor? Sí, claro. Bueno, en música hay preludio, que sería la obertura, el inicio, la presentación, digamos. Y el postludio sería la salida, la conclusión, justamente. De hecho, hasta que había terminado yo le dije, ¿por qué no le puse la traducción postludio, preludio? Pero bueno, sí queda así como postludio, de manera de conclusión, justamente. Y solamente para cerrar lo que estamos abordando aquí del libro, quisiera que nos hablaras qué te llevó a elegir la pieza, la imagen de Dios de Gilberto Esparza para tu portada. Sí, bueno, esta pieza, esta portada de la fotografía, es una obra de Gilberto Esparza, la cual pues, básicamente trabaja con un tipo de batería biovoltaica, es decir, son bacterias que se alimentan con agua sucia y cuando empiezan a procesarla empiezan a generar energía eléctrica, que es la que alimenta todo el sistema completamente. Entonces, básicamente las bacterias alimentan todo lo que es la electrónica de la pieza, y esta contiene diferentes sensores, diferentes elementos que transforman las características físico-químicas del agua contaminada en una huella digital, una huella sonora única para cada río. En función de la cantidad, del tipo de contaminación que tiene el río, va a ser lo que se va a escuchar al final de cuentas. De hecho, no sé si pueda, déjame ver, quiero tener alguna, déjame ver hasta el final, que me voy a presentar realmente así como tal, ¿no? Iba a mencionar un poco aquí algunas de las obras, pero realmente lo que me interesa aquí es una un pequeño videíto que está hasta el final. Y es que todo lo que viene aquí lo comenté así como muy resumido, eso no lo dije, pero a ver, aquí está Edith Medina, Jaime Lobato, muy importante dentro del bioarte, Gilberto Esparza, y no está aquí, perdón, se los voy a deber, ya me vas a toda la presentación, no está. Bueno, el asunto aquí es que genera esta huella acústica, que cuando lo empezamos a escuchar nos da la impresión que estamos oyendo música, ¿sí? Entonces la interpretamos como música, y que decía, es una música diferente para cada río porque dependerá del tipo de contaminación que tenga, ¿sí? Particularmente en esta pieza, lo que pasó fue que esta se presentó aquí en Querétaro con una exposición de arte y tecnología en el Museo de Arte Contemporáneo, y pues yo particularmente tomé esta fotografía. Entonces dije, bueno, pues qué padre que puedo ver una fotografía que yo hice de una pieza que además se hace sumamente interesante, y bueno, pues fue el resultado finalmente Cabe señalar que cuando le comenté a Gilberto que iba a utilizar esta fotografía, él le encantó y dijo, adelante, vale la pena. Entonces también eso fue la historia de eso. Está padrísimo. Y solo queda, por una parte, celebrar que se inaugure este espacio con este libro del primer doctor en arte, les comento, entero, más aparte con un libro de este calibre que, como pues, nombramos, tiene que ver con, ha dado continuidad a las líneas de investigación que está realizando el doctor, tanto en artesanía como en tecnología, como en inteligencia artificial, que ese es un tema, porque como ven, tiene una cultura y un conocimiento tan amplio que la verdad lo que plantea tiene un sustento increíble. Muchas gracias, doctor Sergio, me da muchísimo gusto poder compartir esta mesa con usted. Sí, y espero que este sea de muchos otros ejemplares que realmente están, digamos, sobre la teoría, sobre la historiografía y sobre lo que sería pues el quehacer y la realidad de distintos discursos de arte actual en
Gracias. Gracias, pues muchas gracias. Aquí hay unos ejemplares por si gustan adquirirlos, el costo es de 350 pesos. Entonces, pero algo así con idea, no sé si gusta preguntar algo, alguna cuestión, comentar, se vale, quejarse, alguna cuestión, un comentario. Yo sí. Así, sin el micrófono, está chiquito el espacio. Pero para La grabación. ¿Se escuchó? la grabación. Bueno, nada más como a remontarnos un poco, ¿no? A Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Que donde él ya trabajaba de la mano el arte con la ciencia, con la tecnología, e incluso fue el primer creador de un robot, ¿no? Fue el primer robot que existió, que fue una paloma de madera que volaba, etc. Entonces, el arte y la tecnología de alguna forma tenían un vínculo muy importante, y en algún punto, todavía no encuentro bien cuándo o dónde, se separaron un poco. Ahora, como tú lo mencionas, de repente el arte se convirtió en algo totalmente contemplativo, incluso a veces puedo decir que decorativo, lo cual se me hace bastante triste, ¿no? Porque creo que el arte es justamente eso, cuestionar, ¿no? Cuestionar y señalar lo que la humanidad o los problemas que tenemos en la humanidad, ¿no? Y por otro lado, bueno, tu libro me parece sumamente interesante, y en donde puede ser que abra estas nuevas formas de educar en el arte, ¿no? En cuanto a otra vez tener esa vinculación con la ciencia, ¿no? En donde los artistas también puedan como entrar a un laboratorio de ciencia, de tecnología, dentro de la misma universidad, ¿no? Y poder vincular la creación artística con lo social, con lo tecnológico, ¿no? Algo que creo que todavía está bastante, por lo menos en México, bastante aislado, ¿no? Porque bueno, en Europa sí ya hay ese tipo de conexiones, ¿no? Y bueno, no sé, creo que también por ahí está también Marcela Armas, ¿no? Que también ha hecho esta cuestión de música con las plantas, ¿no? De arte. Y hay varios artistas también, o sea, por ahí que están un poco perdidos, ¿no? Y creo que eso es algo que también agradezco de tu libro, ¿no? Que recopilaste y metiste todos en este libro, donde pues a veces los chavos no conocen este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Que creo que hoy en día es sumamente importante. Pues nada, muchas gracias y felicidades. Gracias. En realidad, esta separación entre el arte y la ciencia se da a partir de la modernidad. Empiezan a crearse especialidades, y justamente la modernidad relega a las artes y las humanidades al campo de los afectos únicamente, ¿sí? Les coarta esta parte pensante, ¿sí? Y surge la ciencia moderna como la única forma de generar conocimiento. Entonces, todo aquello que no salga de la ciencia moderna simple y sencillamente no puede ser conocimiento dentro de este ámbito. Y algo que tienen precisamente todas esas propuestas, no diría nada más bioarte, las artes digitales, el net art, etcétera, todas estas corrientes que empiezan a surgir desde los años 60 para acá, empiezan a utilizar la ciencia como parte de la poética del arte, es decir, como el soporte y no como un fin en sí mismo. Entonces, en ese momento la ciencia se convierte en una herramienta y no al revés. Entonces eso hace también muy interesante esto. Y en ese sentido, algo que es bien importante, y comentábamos ahorita aquí el doctor y yo, es que la carrera de restauración precisamente trabaja toda esta parte artística y por otro lado toda la parte científica.
porque se necesita conocer de materiales, de pigmentos, de composiciones físicas, químicas, de situaciones climáticas. Entonces todo eso es muy, muy necesario para poder llegar también a una adecuada restauración de una pieza históricamente también, ¿no? Y acercarse más a lo que originalmente fue la pieza. Entonces, finalmente creo que sí se está abriendo mucho esto, y eso resulta muy interesante, porque en todo caso ya hay muchos científicos que ya no ven al artista así como alguien que hace cosas nomás para que la gente se sienta bien y ya, ¿no? Entonces, sino que ya, como dice el doctor, ya nos empiezan a ver con un poquito más de respeto, de seriedad. Entonces, mucha gente se sorprende que haya un doctorado en artes, por ejemplo, ¿no? O que haya investigaciones en artes. El doctorado que se aprobó hoy. Sí. El nuevo doctorado. El doctorado en teoría crítica con doble titulación en la Sorbona y en la UAC. Es el primer doctorado, creo que incluso estatal, seguramente nacional, quizás haya alguno que otro, pero en las artes quizás sea la Guardia Nacional. Hoy se aprobó y vamos a aperturar en agosto. En agosto. Inscríbanse para tener dos títulos y ser egresados de la Sorbona también. Entonces, eso. París 8. Justamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algunos comentarios, alguna cosa que quisieran agregar o alguna opción. Bueno, pues. Solamente pido un aplauso, una ovación muy sentida para el doctor Ponzín, porque de verdad Bueno, pues si gusta una copia, pues aquí tenemos copias con todo gusto. Y si no, pues ya la doctora por Amazon se puede conseguir y se puede conseguir también por la librería de ediciones Salinas. Y supongo que habrá alguno en la biblioteca. Y se va a dejar uno en la biblioteca, de hecho sí va a haber. Sí. Gracias.